adelante, Gebel. Mire, qué bendición. Y sabes que hay un pastor, creo que es dominicano, que también el Señor lo usa mucho para hablarme. Yo creo, yo soy una convencida de que si el Señor permite que uno escuche una prédica, es porque le va a hablar a través de ella. Yo digo que a estas alturas de la vida de uno, ya el Señor como que dice, bueno, póngase a escuchar esa que ahí le mando el mensaje para lo que usted quiere. Y sí, porque uno pueda que... ya estamos en el 2 y en el 20. Mira, hoy pasamos al 3. El 20, ¿no? Ok. Pero chévere porque... Y lo hacemos así como hacemos en la noche. Un versículo uno, un versículo la otra. Entonces, haz la oración inicial, Mile. Bueno, Padre Santo, te doy gracias, Dios, por este día que me has regalado, Señor. Gracias, Dios, por la vida de todos nuestros seres queridos, Señor, nuestros hermanos, sobrinos, tíos, cuñadas, cuñados. Gracias por mi madre, Dios. Gracias por la vida de nuestros hijos, Señor, por la vida de nuestros nietos, Señor, por los esposos, Señor, y gracias por la vida nuestra. Estamos aquí, Señor, con ese gozo, Señor, de recibir tu palabra, de que tú nos hables, Señor, a través de tus enseñanzas, Padre, que podamos llenarnos, Señor, con tu Santo Espíritu, con ese pan de vida que nos regala, Dios. Ayúdanos, Señor, a cada día, Dios, ser mejores personas, mejores hijas para ti, mejores hijas de nuestros padres que nos has regalado en este plano físico, Señor. Gracias por ser mejores hermanas, mejores tías, mejores sobrinas, mejores abuelas, mejores madres, Señor. Ayúdanos a siempre caminar contigo, Señor, y llénanos de tu amor, de tu paz y de tu gozo, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, así es, Mile. Bueno, le damos gracias al Señor. Como me preguntabas que por dónde íbamos, vamos a iniciar el versículo 20 del capítulo 2. Y esta porción de la palabra tiene por título, Juicio de Jehová contra los soberbios. Y recordemos que el Señor, en lo que hemos venido avanzando en este estudio bíblico, en este club de lectura, Él nos hizo primero el llamamiento al arrepentimiento. Luego nos dijo, bueno, listo, si ustedes se ponen a cuentas conmigo, así sus pecados sean tan rojos como la grana, yo los voy a dejar tan blancos como la lana. Luego nos dijo, bueno, listo, pero si después de ustedes haber escuchado la palabra y saber todo lo que tienen que hacer, no lo hacen, pues va a venir juicio y redención en Jerusalén. ¿Qué significa juicio y redención? Que vamos a tener una oportunidad más, como siempre, Señor, todos los días nos da oportunidades, vamos a tener una oportunidad más, pero el juicio, todo juicio va a dar un veredicto. Y ese veredicto es que hay unas consecuencias que asumir. Sí, el veredicto es que no hay condenación, pero si hay condenación, pues esas consecuencias ya sabemos cómo son las consecuencias. Luego de estar atravesando ese valle de sombra y de muerte, los que hayamos sido culpables. Entonces, viene el segundo título, el otro título en el capítulo 2, al inicio del capítulo 2, que es ya mostrando el reinado del Señor, mostrando el reinado de Jehová. Luego, en el versículo 5, ya viene, después de haber sido hallado culpable, viene el título de Juicio de Jehová contra los soberbios, porque el que el Señor nos amoneste, nos corrija, nos exhorte, nos guíe y nosotros aún no querramos hacerle caso al Señor,
eso se configura como soberbia. Y el Señor dice que contra ellos, contra los que Él nos halle soberbios, va a haber un juicio. Estamos en Él, en eso. Y voy a leer rápidamente hasta el 19 para que cuando leamos el 20, ahora sí puedas explicarnos, porque sería bueno que tuvieses el contexto desde el versículo 5 al 19, que es lo que el Señor ha venido hablando, para ahora sí entrar en el versículo 20. ¿Te parece? Ok. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del maravilloso Espíritu Santo. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esto tiene por título Juicio de Jehová contra los soberbios, ¿no? Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Tu tierra está llena de plata y de oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia terrible, temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y aquí a partir del versículo 12, lo hicimos la semana pasada, del 12 al 19, y dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y serán abatidos. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encimas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia terrible, temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Amén. Esta es lo que hicimos, lo que hemos hecho en los 3 últimos martes. Y el último, como te decía, del 12 al 19. Ahora vamos a leer el versículo 20, el cual ya entramos en materia de lo que nos corresponde el día de hoy. Y dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Amén. Entonces, en este contexto donde tú leíste Juicio de Jehová contra los soberbios, es la invitación, ¿no? Que él hace a la casa de Jacob y hoy nos la hace a nosotras, donde hemos estado llenos de costumbres, llenos de situaciones que antes veíamos normales, pero que nos alejan de la presencia del Señor, ¿no? Porque de una u otra manera hemos tenido ídolos, no ídolos de estatua, pero sí en algún momento ídolos a nuestros seres queridos, al trabajo, al dinero, a tantas cosas que nos separan de Dios, a la altivez, a la arrogancia, ¿sí? Y el Señor nos dice que todo eso será humillado, ¿no? Porque el día que Él venga, sobre todos nosotros, todos vamos a reconocer que nada tiene esa valía, ¿no?
Dice que el hombre arrojará a los topos y los murciélagos. Estos animalitos viven, los unos viven en las cavernas, ¿no? Todo lleno de oscuridad, y los topos en la tierra, también llena de oscuridad, ¿sí? Que a él se le arrojará todo, es decir, que todo va a perder esa valía que le hemos dado, porque estamos era adorando otras cosas y no a Dios. Amén. Amén, amén. Amén, así es mi ley. El símil que haces de los topos y de los murciélagos es muy real, porque ellos viven en oscuridad. Los que dijiste en las cavernas y los que dijiste bajo tierra. Y el Señor nos está diciendo que cuando nosotros estamos alejados de Él, estamos en oscuridad. Y dice el versículo 21, y se meterá en la hendidura de las rocas y en las cavernas de las peñas. O sea, no solamente ellos viven allá, a ellos se les va a arrojar, sino que uno va a llegar con ellos, porque el versículo que tú leíste o que a ti te correspondió, dice que van a arrojar los ídolos allá, pero aquí nos está diciendo, no solamente van a arrojar los ídolos, sino que nos vamos a meter, quienes no querramos escuchar el consejo del Señor, vamos a meternos, no porque digamos, yo quiero vivir en la oscuridad, sino que nuestras acciones día a día nos van a ir llevando a esa oscuridad. Y no es que digamos, yo quiero estar en la oscuridad, sino que cuando yo me alejo de la luz, va llegando la oscuridad. Y es, voy dejando al Señor, me voy alejando de la presencia del Señor y a mí me va invadiendo la oscuridad. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando ya está totalmente oscuro. Y es como cuando va pasando de las 6 de la tarde en los lugares que oscurece a las 6, ya son las 6 de la tarde, va el día, la luz del sol se va yendo, se va alejando y la luz y la oscuridad es la que va llegando. No es que la oscuridad llegue de repente a nuestra vida, sino que nos llega así como tan paulatinamente que nos deja como adormecidos y nos damos cuenta es cuando ya está muy, muy oscuro. Pero mira, Betica, que yo lo miro diferente, porque el Señor está diciendo, aquel día arrojará el hombre a los topos, es decir, nos vamos a sentir tan culpables cuando realmente sintamos la presencia del Señor, que vamos a tirar todo aquello que hemos atesorado, ¿no? Y que le ha Amén. quitado ese primer lugar al Señor. Y en el versículo que estabas diciendo, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Es decir, que no importa qué tan oscuro sea todo, ese resplandor va a iluminar a todo el mundo. Y que no sea el miedo el que nos haga actuar, sino ese temor reverente a Dios que, aunque tarde, llega a nuestras vidas y va a llegar a las vidas de muchas personas, ¿no? Para poder Bueno, ver esta luz. perfecto, pero mira, yo lo entiendo como lo estaba explicando. Ya expliqué la primera parte que es allí donde tiramos los ídolos, a mí yo tengo mi vida es oscuridad, porque el hecho de que yo haya tirado los ídolos no quiere decir que ya yo haya recibido la luz de lleno. O sea, eso no es como el accionar un interruptor, sino que uno tiene que empezar a caminar con el Señor y exponerse a su palabra para que la luz y la claridad de Él le vaya llegando, ¿cierto? Entonces dice Él, y se meterán en las hendiduras de las rocas y las cavernas de las y, y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová. O sea, si hay presencia del Señor y yo me escondo, estoy otra vez en la oscuridad. Que lo que tú dices es muy cierto, pero aquí no es solamente el Sí, deshacer. primero arrojan las cosas y luego ellos... Ellos entran. O Ajá. sea, para mí, ¿cómo lo veo? No es solamente deshacerme de los ídolos, no es solamente despojarme o conocer al Señor, porque todavía estoy en oscuridad. El Amén. resplandor del Señor está allí, pero yo todavía estoy tan
con el pensamiento tan entenebrecido y con el velo en mis ojos que sigo la oscuridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que conozco. Ahora viene la Amén. parte C. ¿Sí me entiendes hasta ahí, cierto? Sí, sí, sí. Y viene la parte C. Dice, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. Entonces el Señor está allí, el resplandor está allí y hagamos de cuenta, yo estoy aquí en un patio, hagamos de cuenta el sol. El sol está allí, pero si yo me meto a la casa, por más de que el sol esté allí disponible para que yo lo disfrute, no lo puedo disfrutar porque yo me escondí, me encerré, me aguardé. Ahora, cuando se levante para castigar la tierra, todo esto, yo que no quise en ese momento, esperemos a ver ahora que leas el 22, que nos dice, porque no lo hemos leído, pero hasta aquí mi corazón todavía está en donde están mis ídolos, añorando esos ídolos, porque es lo único que conozco. Ni siquiera es porque yo quiera vivir en pecado, es que eso es lo único que conozco. Ni siquiera porque quiera hacer cosas malas, es porque yo no creo que lo que estoy haciendo sea malo. Eso es lo que el ejemplo que ponemos del rey David, que el rey, hasta que el profeta Natán no le dijo, óyeme, es que tú eres esa persona que hizo tal cosa, él no cayó en cuenta y ahí fue que escribió el Salmo 51, como lo veíamos en estos días. Entonces, hasta ahí nosotros no hemos dado el paso de rendirnos al Señor. Miremos a ver el 22, ahorita que lo leas, qué nos dice la palabra para ver. Dice, dejaos del hombre cuyo, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? No, no lo entiendo. Lo buscamos en otra versión porque yo tampoco como que lo entiendo. Lo busquemos en la versión que vos lees. Espérate. La tuya es la nueva traducción viviente, ¿cierto? Entonces esto es Dice Isaías. así, no pongan su confianza en los simples humanos, son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Es decir, que nuestra confianza tiene que estar en Dios, Amén. porque nosotros, todos los hombres, somos muy frágiles. Pero Y mira que aquí en la nueva traducción viviente, como dice, por eso dejen de confiar en su propio poder, porque tarde o temprano todos van a morir. pero yo te estaba leyendo la traducción viviente. Ah, perdón, esta es traducción lenguaje actual. Ajá, por eso dejen de confiar en su propio poder, porque tarde o temprano todos van a morir. Sí, es lo mismo, ¿no? Ujú. Porque en la nueva traducción viviente dice que no pongan su confianza en los simples humanos. Es decir, que yo mi confianza no la puedo poner, por ejemplo, en ti, sino que es en Dios, ¿no? Amén, Porque somos tan frágiles como el aliento. El aliento en cualquier momento se nos va de nuestro cuerpo, nos morimos. Entonces, ¿qué amén, valor tiene, no? Y en la que tú acabaste de leer en el lenguaje actual, lo dice también así, por eso dejen de confiar en su propio poder. Ya no me dice ni siquiera que no confíe en ti, sino que no confíe en mi poder y mucho menos en el tuyo. en tus Yo, cosas, yo en lo que debo, tienes. yo debo confiar en el Señor. Por ejemplo, digamos Pablo Escobar que tenía tanto poder, porque nosotras no tenemos ningún tipo de poder del cual nos podamos vanagloriar. Pero digamos él que tenía tanto poder, tanto dinero y podía regir la vida de tantas personas, él no tenía, su poder era tan frágil que cuando se le fue su aliento desapareció. En cambio, Dios es omnisciente, omnipresente, es desde el principio hasta el fin, es el alfa y el omega. Entonces, él estuvo hace 2000 años antes de Cristo, él estuvo en la creación y
Y después de Cristo, que estamos llevando el calendario, 2026 años después, ese aliento no desaparece, siempre está allí, nunca va a morir. Moriremos nosotros generaciones tras generaciones y generaciones, pero Él siempre va a reinar. Amén. Amén. Mire, cuando decías lo de Pablo Escobar, se me vino a la memoria algo que a mí me sucede con mucha frecuencia y es que yo le pido al Señor que me perdone y que me quite esto. Y no sé si le pasa a todos los pensionados. Cuando uno está trabajando, uno dice, Dios mío, que no se me quite mi trabajo, Dios mío, ayúdame. Tú sabes que a través de este trabajo yo resuelvo muchas situaciones, ta, ta, ta. Cuando uno ya está pensionado, sabe que eso es hasta que uno se muera. Entonces, uno tiende a tener como esa seguridad y ya no a pedir, a darle gracias al Señor por esa pensión, sino no le da gracias, y estoy hablando por mí, no le doy gracias al Señor por la pensión, como le pedía tanto que me mantuviera mi trabajo, mi empleo. Para mí eso se convierte en seguridad, así sea en menor escala, no la que tenía Pablo Escobar, pero para suplir mis necesidades, para mí, para lo que yo hago, para mí la pensión es como una seguridad. Y siempre le digo al Señor, Señor, que yo no vea esto como lo seguro, sino que esto es lo que tú utilizas como instrumento para bendecirme. Ahora que estábamos en que ganaba este señor o ganaba el otro señor, el que ganó, siempre decían que este señor que está mandando ahora, Petro, esto quería coger el recurso de las pensiones. Y yo recuerdo cuando estaba pequeña que la gente que era pensionada del municipio, compañeras mías que no podían llevar las cosas que les pedían al colegio porque el papá que era el que mantenía la casa era pensionado del municipio y el municipio no pagaba a tiempo. Aún cuando yo conocí a Wilson, doña Flora es pensionada del municipio, y a ellos hasta 6 meses a veces dejaban de pagarles. ¿Por qué? Porque cogían las platas de los pensionados para hacer otras cosas y luego no tenían cómo cumplir. Y yo decía, y este señor anduvo detrás de la plata de los pensionados mucho tiempo, sino que el Congreso no lo dejó. Y yo decía, Dios mío, yo que pensaba que esto era seguro, ahora si gana esta gente, yo ni esto lo voy a tener si esta gente llega al poder. Mira cómo las cosas van cambiando de lugar y de, ¿qué digo yo? Y Los miedos del tiempo. de perspectivas, correcto, del miedo, de perspectivas, porque el Señor, la única seguridad que debemos tener es Él, y eso es lo que nos está diciendo. Ni siquiera confíe en usted mismo, en sus habilidades, sus capacidades, porque en algún momento usted puede ser muy inteligente, muy sabio y muy hábil en su trabajo y ser dueño de su empresa, pero en algún momento la mente se le va. Ni siquiera en eso confíe. La seguridad, póngala en el Señor. Para mí, esa es como el cierre de ese versículo y de esta porción de la palabra, porque ahora ya empieza otro título. Este título Mira, pero vení un minutico. Mira que los miedos son diferentes, ¿no? Y debe ser por lo mismo que se ha vivido. Vos tenés, digamos, una estabilidad económica que te da una seguridad. Yo, a pesar de ser pensionada, pues no tengo el mismo salario, entonces para mí cada logro yo le lo doy a Dios, ¿no? Entonces, Dios mío, gracias por mi casa, porque si no hubiera sido por Dios, yo no la tenía. Amén. Cuando ahorita yo les digo, ay Dios mío, gracias por lo que he ido comprando, y te estaba diciendo, ay Betica, mira que yo no he comprado nada, las camas, y realmente he comprado, son las camas, nada más, ¿sí? Porque el resto es regalado. Entonces, y aún las camas, yo no coloco las cosas a crédito, sino a una sola cuota. Entonces, digamos que allí son como 4 millones de pesos, y yo digo, ay Dios mío, bueno, pero alcanzo a coger este mes que no lo tenía comprometido y el próximo mes. Entonces, y lo tengo que pagar en esa fecha. Entonces, tengo que ser muy metódica en mis gastos para poder pagar dentro de las fechas. Entonces, cuando los cuadros, y entonces después te cuento cómo tengo los cuadros. Entonces yo,
Dios mío, gracias porque ya tengo los cuadros para mi casa. Amén. Amén. ¿Entiendes? Entonces yo sí vivo, ese sí no es mi temor, tendré temor en otras cosas, porque yo le vivo dando gracias a Dios, porque todos los días, Betica, todos los días me regala algo para la casa. Amén. Entonces, y siempre estoy con esa dependencia de Él. Entonces, Amén. Amén. en el caso tuyo, bueno, te permite tener un colchón mucho más amplio y entonces, pues no te ves en la necesidad como de estar diciendo que todo lo que tienes es porque a él le ha placido dártelo. Pero No, sí lo hago, sí lo hago. Lo al que final pasa sí es que hay que decirlo, ¿no? Al final sí que que hay que decirlo porque bastante o poquito es la bendición del Señor. exactamente, no, y sí lo hago, y sé que lo que viene a él le place. Es más, yo digo que no es Colpensiones que me paga, es el instrumento que el Señor utiliza para bendecirme, porque puede llegar el momento en que no me pueden pagar, como la historia que te narraba de los gobiernos aquí en el país, los diferentes gobiernos. Sin embargo, yo puedo poner mi seguridad allí. El Señor ni siquiera en eso la pongas. Es que a eso me refería. El Señor, ni siquiera porque ese salario, ese valor, ya sabes que lo vas a recibir mes a mes, trabajes o no, ni siquiera ahí pongas tu confianza, que eso es lo que nos está diciendo en este último versículo. Ni siquiera en eso. Porque tu mente, cuando la gente está trabajando y es muy buena y es dueño de la empresa, la mente puede cambiarle y puede dejar de percibir eso que hoy tiene. Todo lo material, hoy lo puedo tener, mañana no. Todo es un soplo. Todo. Es más, la O vida si misma, no, todo. o si no, mira a esas personas en Venezuela, ¿no, Betty? Con ese Eso, terremoto. eso. Y yo lo veo mucho, Mile, cuando yo vivía en la Independencia, vivíamos ahí cerquita las dos. Una vez hubo un incendio que se le quemó toda la casa a David o a la hermana de David, no me acuerdo. Y yo decía, y la niña decía, me quedé solo con el calzón que tengo puesto, la blusa que tengo puesta, los zapatos que tengo puestos, todo lo demás. Y yo decía, Señor, y es que a veces nos toca empezar de cero, pero de cero, 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 porque tú dices, gracias a Dios me regaló la casa, pero muchas cosas me dices, me las regalaron. Ahí en ese momento para ella era cero, 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 todavía nadie le había dado nada, ha quedado sin nada. Pero aún ahí nosotros vemos la gloria de Dios. Amén, porque Él no es para nadie. Amén. Y mi mamá siempre decía, siempre, que cuando a las personas se les quemaba en la casa, el Señor las bendecía con más de lo que tenía antes. Yo no sé qué asidero espiritual tiene ese dicho de mi mamá, pero ella siempre lo decía, que el Señor siempre bendecía a la gente que sufría, siempre. Bueno, ahorita empezamos el título ya en el capítulo 3, terminamos el 2, gloria a Dios, y el capítulo 3 inicia con el título de Juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Recordemos que estos son los hijos eh, Jacob. de Jacob. Entonces vamos, me toca, leo el primer versículo y dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Amén. Bueno, en el contexto actual, volviendo al tema que estábamos tocando, es eso que tú tenías tan seguro, ese sustento tan seguro, el Señor lo puede quitar. Y Amén. dice, porque aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita. Entonces, no podemos pensar de que lo que está pasando o lo que tenemos o lo que estamos recibiendo o la seguridad que estamos teniendo va a ser para siempre. Porque hay personas que dicen, no, mira, me ha tocado escuchar mucho acá porque acá hay demasiado dinero. O bueno, donde en el lugar donde estamos. Y dice, no, mira que, no, él está vendiendo eso, lo está vendiendo el hijo, porque con lo que el papá les dejó en tierra, yo creo que por ahí 2 o 3 generaciones no van a tener que trabajar. Ese es el dicho de quien me dice esas cosas. Pero el Señor en su palabra, cuando escuchamos ese tipo de relatos,
nos acordamos de la parábola que nuestro Padre Jesucristo nos refirió, donde decía que un señor había tenido una cosecha muy grande y tuvo que tumbar el granero para hacer uno mucho más grande porque no le cabía el trigo en el granero ni las uvas en el lagar. Y él dijo, no, yo ya no trabajo más, me voy a sentar a comer y a beber porque con esto yo estoy para toda la vida. Y el Señor dice, pobre insensato, no sabe que esta misma noche el Padre vendrá por su alma. El Amén. Señor tiene la última palabra, así como aquí dice que Él quita el sustento, o sea, la seguridad solo la tenemos que tener en Él. Para mí, ese es el resumen de este versículo. Ahora, versículo 2, Mile. Amén. Te lo voy a leer hasta el 3, porque resume esos 2 versículos. Dice, que Él quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Es decir, que no importa que Mile, ¿en presente qué versión lo leíste? en la Reina Valera. ¿Tú te quedaste en la otra o qué? No, yo estoy en la Reina Valera, pero el 2 dice, el valiente y el hombre de guerra. ¿Así empieza? Ajá, sí, sino que yo lo até desde quita para que supiéramos que a todas estas personas el Señor le quita el sustento de pan y todo socorro de agua. No importa qué tan prestante seas o cuáles sean tus habilidades, porque nos habla de adivinos, nos habla del hombre de guerra, del juez, del profeta, del anciano, del capitán de 50 y el hombre de respeto, el artífice excelente y el hábil orador. Es decir, que no Amén, importa a quiénes, pero si al Señor le place, nos lo quita y ya. Así amén, es. Entonces ahora sí, continúe usted con el 4. amén, Mile. Y esto nos está diciendo en estos 2 versículos que no hay nadie que se pueda, eh, eh, que pueda ser diferente, o sea, que el Señor pueda tener un trato diferente o que no pueda estar en el trato del Señor, más bien es la palabra. Amén. Amén. No hay nadie. Nadie por su prestancia o por sus habilidades o por sus dones va a estar sin esa dependencia del Señor. Todo lo que Amén, tengamos es porque el Señor le place. amén, 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 amén. Todo lo que tenemos porque el Señor le place y vamos a ser merecedores de juicio. Amén. Y dice el 4, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Dios santo. Jóvenes por príncipe y muchachos serán sus señores. Espérate que alguien va a entrar. Ah, Sandra. Mira, dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Mire, esto es que a las personas que nosotros podemos creer que no tienen ningún tipo de valor o de experiencia o conocimiento con respecto al valor, la experiencia y conocimiento que yo tengo, él puede ser más sabio que yo. Amén. Así lo ves también, ¿cierto? Sí, y ya vemos que, por ejemplo, el presidente de Colombia tiene 47 años, creo, y va a regir el país. Ajá. ¿Cuántos hombres de mayor edad y no tan mayores, digamos 60, 70 años, se creían con esas Habilidades. habilidades para gobernar el país y de pronto creían que podían ser mucho más meritorios que él? Amén, Entonces amén. vemos cómo el Señor le place
colocar a las personas que Él quiere en los lugares que Él quiere. Amén. Amén. Y por último, Mile, unido con lo que acabas de decir, que para el Señor, Él no escoge la gente capacitada, sino que Él capacita al que escoge para que haga las cosas. Amén. Así es. Hola, Sandrita, buena tarde. Bueno, Mile, te toca el versículo 5. Buenas tardes, bendiciones. Amén. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Amén. Entonces podemos ver cómo el alejarnos del Señor trae violencia entre unos y otros, ¿sí? Y contra las personas que se encuentran más cerca a nosotros, como puede ser el vecino. Vemos ya que jóvenes se levantan contra el anciano, que no respetan, como dice mi mamá, las canas, sino que son groseros porque no les han enseñado ese respeto, ¿no? Y eso no lo dice la Biblia, que estas cosas las veremos y pues ya las estamos viendo realmente. Amén. Amén, amén. Y el versículo 6 dice, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú eres nuestro príncipe y perdón, sí, espérame un segundito. Sí, papi, llévate. ¿Una tacita? No, llévate al niño. Ven, papi. Ven, amor, vamos a la leche. Vamos a la leche, leche. Vuelvo a leer. Vuelvo a leer. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano y de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina. Amén. Lo vuelvo a leer porque no lo entiendo. Lo vuelvo a leer. Lo voy a leer por partes. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe. O sea, que nosotros escogemos sin el concurso del Señor, sin ponerlo en manos del Señor, hacemos nosotros elecciones. ¿Cierto? Y dice, y toma en tus manos esta ruina. O sea, ven, maneja este desastre que hay. Es como cuando nosotros mismos estamos escogiendo sin poner en manos del Señor. Y para el ejemplo que acabas de colocar del presidente, antes de nosotros elegir, le pedimos al Señor que nuestras preferencias, que nos ayudara a elegir bien, que quedara el que realmente podría hacer algo por Colombia. Nosotros no sabemos cómo lo va a hacer el presidente escogido. Lo que sí sabemos es que si el Señor escuchó nuestra oración, que estoy segura que sí, va a hacer más cosas buenas que malas, porque todo no lo va a hacer bueno, o a todo el mundo no va a dejar contento. Como siempre sabemos, hay personas que esperan un poco más, o la equidad no siempre es darle igual a todos, porque lo que Mile necesita, como hablabas ahorita de las pensiones, lo que vos necesitas no es lo que yo necesito, lo que yo necesito no es lo que Sandra necesita, pero todos tenemos una necesidad. Y él, por más de que quiera, a todos no nos va a poder suplir las necesidades que tenemos. Habrán unos que sus necesidades de educación, para otros es salud, para otros imparable, que toque primero la seguridad. ¿Quiénes quieren primero seguridad por encima de salud y de educación? Los que están en los lugares donde hay inseguridad. Y eso, cada quien necesita lo que le está faltando. Pero si él se enfrasca solo en seguridad, la gente que vive en ciudades, que la seguridad es buena, pues siente que para ellos no está haciendo nada. Y eso es lo que está sucediendo con esto que nos dice el versículo 6. Escogieron por fuera del Señor.
y a Amén. él le entregaron lo que estaba en ese lugar para manejar. Dice sus ruinas. A lo mejor es que lo que le escogieron es para manejar algo bien delicado o bien feo. Miremos a ver qué dice el 7, Mile. Te voy a leer lo que dice el 6 en la Nueva Traducción Viviente. En esos días un hombre le dirá a su hermano, como tú tienes abrigo, sé nuestro líder, hazte cargo de este montón de ruinas. Entonces, sí, es como que nunca se coloca en manos de Dios las decisiones, sino porque vos tenés más prestancia, entonces hazlo tú. Algo que está totalmente desordenado, ¿no? Amén. Y el 7, no sé, Sandra, que acabó de entrar, porque no continúa con el 7, luego el 8 yo, y tú vuelves con el 9. Tranquila, Mile, sigue tú. ¿Me confirman, por favor, cuál es el capítulo? Correcto. Lo que iba a decir ahorita que terminaras, a Sandrita, que estamos en el capítulo 3 de Isaías y vamos por el versículo 7. Sería bueno que te leyeras del 1 al 7 para que tengas el contexto. Y ahora sí, porque es bueno no leer solamente, cuando uno lee un versículo, a veces descontextualiza lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, como empieza el título a partir del 5, perdón, a partir del 1 en el capítulo 3, y vamos por el 7, entonces Mile que haga el 7 y ya tú haces el 8 y yo el 9, ¿vale? Bueno, Dice, pero él responderá, no puedo ayudarlos, no tengo comida ni ropa que me sobre, no me pongan al mando. Entonces, digamos que no todo el mundo quiere liderar y mucho menos compartir lo que tiene. En algún momento donde se habla de ruinas, pues me imagino que la gente está careciendo de lo más mínimo. No sé cómo lo dice en la Reina Valera, el 7, porque lo leí. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Amén. Acepta porque no está viniendo de Dios, él no siente ese respaldo para asumir ese cargo que le están indalgando. Amén. Amén, amén, así es. Listo, Sandrita, el 8. pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Pues ahí está como la razón por la cual él no quiere, ¿cierto? No me hagáis príncipe del pueblo. Piensa que está tan difícil, arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Y tiene la explicación, la lengua de ellos, o sea, lo que hablan, lo que hacen contra Jehová. Entonces, ahí es como a veces se puede sentir, ¿no? En la política actual por donde ustedes vienen hablando, vemos al contrario, en este caso, a Abelardo de la Espriella, él dice, pues en los discursos que lo escuché, que aunque él ve que va a ser, le van a entregar la olla raspada, como dice, él tiene ese deseo de gobernar, de hacer de Colombia la patria milagro, como dice él. En este caso, los versículos que vemos, el que, del que se está hablando acá, en este caso, no quiere que lo hagan príncipe del pueblo porque sabe que está difícil. Dice que arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras, lo que hablábamos de las obras, ¿no? De cuando nuestro buen Dios al ver las obras, al ver lo que se dice, lo que se hace en medio de su pueblo, siente eso que se siente cuando sabe que hay infidelidad a él, cuando se han hecho cosas que le desagradan a él, o se han dicho cosas que no le agradan. Entonces sí, esto también se asocia con lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, y yo veo que en esta porción de la palabra,
a quien escogen como rey, como príncipe o para guiar los destinos de la ciudad, nota que ellos además no han dejado su comportamiento, porque dice tu lengua, dice, porque en mi casa no hay pan ni vestido, no, dice, él jurará aquel día diciendo, no tomaré este cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Dice, pues el 8, pues arruina, dice, tú leíste el 8, ¿cierto? Pues arruinada está Jerusalén y Judá, ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. La lengua de ellos y sus obras, o sea, habría que cambiar a las personas porque hablan del Señor, hablan en contra del Señor. Él dice, yo no, con este pueblo yo no puedo. Ustedes se acuerdan que el rey Salomón, lo único que le pidió al Señor fue sabiduría para manejar ese pueblo porque el pueblo era de dura cerviz. Sí. Como él, somos nosotras, ¿no? amén. Y él lo que le está diciendo aquí es, mire, con esta gente tan fallada, que no ha hecho sino murmurar y hablar y lo siguen haciendo, yo no puedo hacer nada, ¿no? Y en mi casa ni plata hay. Entonces, cuando ellos no están cimentados en la palabra, nada se puede hacer bueno, porque las personas, si nosotros estamos buscando que el Señor sea el que rija una vida, tenemos que hacer el cambio de comportamiento y es lo que este príncipe está diciendo. Esta gente continúa con su mismo comportamiento y dice el 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. En otra versión, el Señor en otro tema decía ascuas de mal, ascuas de fuego amontonaron sobre su cabeza. Y aquí dice amontonaron mal para sí. No se esconden, ellos aún todavía tienen ese comportamiento malo. Ellos hablaron en contra del Señor. Al que escogieron conoce de la palabra. Recordemos que el rey David, el profeta Salomón, el profeta Isaías le está hablando, al pueblo que conoce de Dios, que conoce de la palabra, porque le dijo, ustedes sabían que al Señor no le gusta que tengan ídolos. E igual se hicieron ídolos, dejaron que las mujeres de otras naciones vinieran y se unieron a ellos. Ahora tuvieron que esconderse en cuevas y como el topo y como el murciélago. Y no solamente echaron sus ídolos allá, sino que se metieron ustedes también. O sea, aún la gente está con sus costumbres y él lo que está diciendo es, mire, mientras esas costumbres persistan, esto no va a cambiar. Y las consecuencias, ¿no, Ética? Amén. Y hace alusión, así es, son las consecuencias, y hace alusión a Sodoma, que dice que públicamente, y en Sodoma cuando uno escucha, uno lee algún libro sobre por qué el castigo de Sodoma y Gomorra, es porque ellos todo lo tenían con la lascivia y ellos en la vía pública tenían relaciones, así a la vista de todo el mundo. Y dice, como Sodoma publican su pecado. O sea, yo estoy tan tranquila con lo que estoy haciendo que a mí no me preocupa cambiar ni que se enteren de que lo estoy haciendo. No lo disimulan. Ay del alma de ellos. Dios mío, qué fuerte. Siempre un ay del Señor es pobrecito usted. Bueno, mire, el 10. Con esto vamos concluyendo, Mile. Después de esto, tienes que hacer la oración porque ya estamos terminando. Ok. Dice así la palabra. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Es tan bonita la palabra porque nos hace ese símil que nos espera cuando nosotros estamos tratando de vanagloriarnos nosotros y nos apartamos del Señor. Cuando tú hacías énfasis
Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. Entonces, cuando nosotros no conociendo la palabra, ¿no? Sabemos que el pueblo de Judá, de Jerusalén, conocían la palabra, Amén. pero no la colocaban por obra, sino que llegaban hasta publicar su pecado, dice en el verso 9 que tú leías como Sodoma. Y pobrecito de ellos, pero también el Señor dice, y es la promesa de Él, que le digamos al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Y ya sabemos cuál es el fruto de sus manos. Es todo amor, todo perdón, toda misericordia, el poder caminar hacia ese regalo inmerecido que nos dio a través de la muerte de Jesús en la cruz, de la vida eterna, ¿sí? Entonces, qué bonito que el Señor nos ayude a nosotros a podernos mantener en Él, porque las acechanzas del enemigo son grandes y utiliza los medios Amén. de los instrumentos que, que están allí para poder hacerlo. Entonces, Amén. Amén. Y por eso nosotros a veces, perdón, Mile, a veces cuando tenemos una discusión con un compañero de trabajo, siempre deberíamos verlo, no que me hizo eso, sino que el enemigo está utilizándolo para desestabilizarme. Entonces se ora en el sentido de que, Señor, permite que esta persona no sea utilizada por el enemigo para robarme la paz. Y el compañero de trabajo sale y se va porque le dijimos al Señor que lo hiciera, porque no empezamos teniendo el conocimiento como tú lo dices, enemigo, te reprendo, porque a veces, claro, nos han enseñado eso, que hay que reprenderlo, te reprendo en el nombre de Jesús, suelta a ese varón que me estaba molestando. Y el Señor no nos ha mandado a reprender ni a contender con el enemigo, sino a resistirlo. Y resistir es decirle, Padre, mira lo que está haciendo. Permite que suelte a esa persona para que no me desestabilice y el Señor toma control de eso, ¡pum! La persona se va. Así, pero para eso tenemos que tener una madurez espiritual única. Y es lo que tenemos que seguir caminando y lo que hablábamos de las pensiones ahora. No creer que ya tenemos el conocimiento y con eso es suficiente, sino ir todos los días al Señor para que eso que Él nos ha enseñado lo tengamos la voluntad y la fuerza de ponerlo por obra. Amén. Solamente para agregar algo cortico, Miles, si me lo permiten, es la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Y miren cómo aquí se refleja en la palabra que de eso que haya en el corazón de las personas se nota. Y por más que la persona quiera disimular, ese rostro se puede ver cuando no hay algo que le agrade al Padre en ese corazón, cuando hay algo que ofende, cuando hay algo que definitivamente es un pecado, que por más que se quisiera disimular, no da porque la apariencia de los rostros testifica. Y también aquí en la parte donde dice, decía el justo que le irá bien, porque comerá los frutos de sus manos, hay obras relacionadas con esto. El justo tendría que obrar conforme a eso, a la justicia. El justo, como se le dice aquí en la palabra, es aquel que va por ahí derecho, ¿no? Por donde papá nos está mostrando en la palabra que hay que ir, por ahí va. Entonces comerá de los frutos de sus manos. Eso que se haga bien, eso que se diga bien, eso que le agrade al Padre, eso que sea un sentimiento bonito, eso que cuando incluso no es un sentimiento bonito se pueda poner ante la presencia de Dios, también genera frutos y eso es algo que el Padre bendice, porque aquí está diciendo en el versículo 10, al justo le irá bien. Amén. amén. Padre Santo, estamos aquí, Señor, reunidas con el poder del acuerdo, Padre Santo. Colocamos nuestras vidas en tus manos, Señor, que seas tú protegiéndonos y guardándonos, Señor.
Que seas tú, Señor, guiándonos, Padre Santo. Que tus ángeles y arcángeles, Señor, estén con cada una de nosotras, Señor, con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, Señor. Que seas tú en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que tu Santo Espíritu siempre more en nosotros. Tú sabes cuánto lo necesitamos, Señor. Que nos deje ese dominio propio, Señor. Que nos ayudes a diferenciar, Señor, a las personas lisonjeras, Dios. Porque hay personas que muestran, Dios, como dice tu palabra, Señor, su maldad. Pero hay otros que son ovejitas, Señor, ante los hombres. Pero tú conoces sus corazones, Señor, tú conoces sus rostros verdaderos, Padre Santo. Te pido que nos protejas y a toda nuestra descendencia de esos rostros del mal, Señor, que se camuflan como ovejitas, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento, Señor, a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú la puedes dar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga. Amén, amén. Bueno, mis niñas, que el Señor me las bendiga y me las guarde. Nos vemos el próximo martes con el club de lectura. ¿Y quién levantó la mano, Sandrita? Sí, yo la levanté porque ahí les escribí un comentario de que oráramos, que por favor en la oración incluyera a Daniel, que ya mañana tiene el examen. A las 6 de la mañana sale a la ciudad donde tiene que presentarlo y esperamos en Dios que sea Dios guiándolo y que le vaya bien en ese examen, que lo apruebe. Si es la voluntad de Dios siempre, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Qué pena que estaba orando con los ojos cerrados y no vi el mensaje, Sandra. Padre Santo, colocamos en tus manos, Señora Daniel, que seas tú, Señor, dándole esa paz, esa tranquilidad, Señor, para que a cada pregunta tú traigas la respuesta correcta, porque él ha hecho la parte que le correspondía estudiar, Señor. Tú apóyalo, Señor, dándole esa tranquilidad, esa luz, Señor, para que él pueda responder, Padre Santo, en los tiempos adecuados, Señor, que sus respuestas sean claras y concisas, Señor, y que seas tú permitiendo, Señor, que él gane, Dios, ese examen, que tenga las mejores notas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Gracias. Un gran Bueno, abrazo mis para ambas. que el Señor me las Bendiciones. bendiga. Un Amén. abracito. Bendiciones.